Buenas tardes. Bienvenidos a la capacitación del software contable Sir Software. Mi nombre es Nicolás Balaguer. Recordemos que la capacitación para el día de hoy es del curso ZR 0024, nómina de empleados. Las preguntas las vamos a realizar por medio del chat, las vamos a ir respondiendo en el transcurso de la capacitación. El objetivo de la capacitación es que todos nuestros usuarios aprendan a utilizar nuestra herramienta de nómina con la creación de empleados, de ítems de nómina, plantillas de contabilización para la nómina, y de esta manera que el sistema pues les realiza automáticamente todas las provisiones mensuales de prestaciones sociales y parafiscales de acuerdo al manejo de cada uno de nuestros empleados. Entonces, en primer lugar, pues vamos a ingresar con nuestro usuario y nuestra clave a nuestro software. Entonces, donde dice usuario, agregamos nuestro usuario y la clave. Una vez nosotros ingresamos al software, vamos a ver que la nómina en Zero Software tiene una pestaña aparte, la cual es la última, donde dice nómina. Entonces en esta vamos a poder nosotros encontrar lo que son las búsquedas, las creaciones, la realización de los contratos y la nominal del personal. En primer lugar, para realizar la nómina, nosotros lo primero que debemos hacer es la creación de todos nuestros empleados. Para realizar la creación de todos nuestros empleados, debemos ir a nuestro menú de crear terceros. En esta interfaz vamos a ver la creación habitual, en donde pues vamos a poner lo que es la identificación, que en este caso será la cédula, el número de la cédula, el país, el tipo. En este tipo nosotros vamos a seleccionar, ahí está en uso. El tipo, vamos a seleccionar el tipo que será empleado para que pueda aparecer en todas nuestras nóminas. Seleccionamos los demás campos, como es también la ciudad. Un código interno es si nosotros utilizamos alguna codificación interna. Vamos a poder pues ingresar algún código interno. Vamos a seleccionar el primer nombre, segundo nombre, el primer apellido y el segundo apellido. El tipo de régimen, vamos a poner régimen simplificado. Y lo que es el plazo, el riesgo, actividad, cuenta CRE y lista de precios, estos aplicarán solo cuando son clientes. En este caso, cuando estamos creando empleados, no es necesario ingresarlos. Y vamos a ingresar además la información de dirección. Entonces seleccionamos la dirección. Y todos los datos que me están solicitando, como es el teléfono, el celular, en fin. Digamos que estos son los datos principales. Ahora bien, una vez nosotros ya hayamos ingresado nuestros datos principales de nuestro empleado, vamos a ver que al lado derecho vamos a encontrar una pestaña que se llama ficha de empleados. Esta pestaña de ficha de empleados es donde nos va a permitir ingresar toda la información adicional de nuestros empleados, como son la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, la edad,
y toda la información que nosotros creamos pues competente, vamos a ingresarla. Algo de tener en cuenta, que aparte de toda esta información, vamos a poder agregar lo que es la información de seguridad social. Esta es la más importante porque más adelante cuando nosotros vayamos a crear nuestra, nuestro contrato, esta es la información que nos va a traer por defecto. Dame un segundito que me están haciendo una pregunta. Ok, entonces regálame un momentico, señora Rubí, vamos a revisar. Entonces, como estábamos hablando, aquí lo más importante en cuanto a la información es la información de la seguridad social, porque cuando nosotros creamos nuestro contrato, esta es la información que va a aparecer por defecto. Entonces, en ella vamos a agregar lo que es la EPS, vamos a ingresar lo que es la ARP, las cesantías, el SENA y el ICBF lo vamos a poner por defecto. Estos dos, tanto SENA y ICBF, se deben poner aún si en algún caso nosotros no provisionemos para ellos, pero igual se debe poner. Ponemos lo que es la tarifa de la ARP, tarifa de la pensión donde tenemos la pensión, la caja de compensación y podemos ingresar además esta información. Si nuestro empleado es del extranjero, vamos a poner el tipo de extranjero y además el software nos va a dejar realizar el pago al archivo al banco. Entonces vamos a poder ingresar lo que es el número de la cuenta y el banco. Una vez nosotros ya tenemos toda esta información, vamos a dar en guardar para que me guarde todos los datos. Ya teniendo estos datos, vamos a proseguir con el siguiente paso. Entonces, recordemos pues para crear nuestros empleados, pues es ingresar toda la información que nos solicita el software, ingresar en la pestaña al lado derecho que dice ficha de empleado, toda la información, pero sobre todo la información de seguridad social. Y una vez creado esto, vamos a ir al siguiente paso, que será la de contratación. Entonces, nos vamos a dirigir a nuestro grupo de nómina, nuestro menú de nómina, y en este vamos a ver lo que es la creación, las búsquedas, los contratos y el personal. Entonces, antes de realizar cualquier contrato, o más bien, cuando nosotros vamos a realizar un contrato, ¿qué nos va a pedir el software? Entonces, cuando vamos aquí en nómina, contratos, contratos, nómina, va a aparecer esta interfaz en la cual cuando nosotros damos buscar, aparecerán todos los contratos que ya hemos realizado el día de hoy. Si no hemos realizado ningún contrato, pues aparecerá vacío. Entonces en esta nos va a pedir o nos va a solicitar en todas las columnas cierta información. La primera columna será una columna de código, la cual me la traerá por defecto según los contratos que yo ya haya realizado. En este caso yo he realizado 3 contratos, entonces cuando vaya a ingresar el siguiente contrato me va a aparecer por defecto el número 4, según mi consecutivo. En la siguiente columna vamos a ver el empleado, que es donde vamos a ingresar el nombre de nuestro empleado. Entonces, ponemos el empleado que acabamos de crear y nos va a aparecer el nombre del empleado y como vemos el código ya me lo arrojó de forma por defecto. Después me va a aparecer la fecha de inicio del contrato. Nosotros vamos a decir, aquí vamos a ingresar la fecha de inicio del contrato de este empleado. Vamos a decir que entró el mes pasado a principio del mes.
La fecha fin, aquí en esta columna de fecha fin, que es la siguiente columna, vamos a poner la fecha del fin del contrato. Esto teniendo en cuenta pues si nuestro contrato es de término fijo. Si nuestro contrato es de término indefinido, vamos a poder dejar esta columna sin ingresar ningún dato. Nosotros vamos a decir que va a ir hasta diciembre. Y de esta forma pues nosotros parametrizamos el contrato. La siguiente columna será la columna de la fecha de retiro. Esta columna vamos a ingresar la información de cuándo efectivamente se retiró nuestro empleado. Esta pues la vamos a dejar así por lo que todavía está activo la fecha de retiro. Entonces lo vamos a dejar así. La siguiente columna es la columna de activo. Esta columna es la que nos va a permitir activar o desactivar los contratos que nosotros tengamos. Recordemos que pues si se nos finaliza algún contrato o se ha retirado algún empleado, para que ya no me aparezca al momento de liquidar mi nómina, lo desactivo. Pero en este caso pues lo vamos a dejar activo. La siguiente columna será la columna del sueldo. En esta vamos a poner el sueldo correspondiente. La siguiente será el tipo de contrato. El software viene con dos tipos de contratos por defecto, que son el de fijo y indefinido. Si nosotros vamos a crear algún contrato específico, vamos a ir a nómina, crear tipos de contrato. Cuando nosotros vemos la interfaz de tipo de contrato, aquí vamos a poder crear algún contrato. Un ejemplo de contratación especial, lo guardamos. Y cuando volvemos aquí, ya vamos a encontrar el que acabamos de crear. El siguiente será el cargo. Para tener en cuenta, el software no viene con ningún cargo, a nosotros nos toca crear todos los cargos según pues nuestra empresa, los cargos que nosotros manejemos. Entonces, para crear los cargos vamos a tener que ir igual aquí a nómina, crear cargos. Entonces, en esta vamos a crear un cargo. Entonces, el código nos lo arrojará por defecto. La descripción, escribimos la descripción del cargo y alguna observación que nosotros querramos. Y siempre vamos a poder desactivar o activar nuestros cargos para que no nos traiga. Una vez nosotros lo creamos, entonces una vez nosotros creamos el cargo, espera un momentico. Me están haciendo una pregunta, entonces la pregunta dice, por tipo de contrato se crean las prestaciones de servicio personal que tienen retención en la fuente como empleados. Sí y no, digamos que esto más adelante lo vamos a ver, pero cuando yo creo el tipo de contrato, aquí en la creación de tipos de contrato, este tipo de contratos son únicamente informativos. Ya vamos a ver cómo nosotros vamos a realizar toda la parametrización de las plantillas, que es ahí donde nosotros vamos a poder ingresar lo que es la retención, lo que es algunas bonificaciones, se aplican algunos
descuentos o aportes o cualquier otro ítem que nosotros querramos según la nómina que nosotros manejamos en nuestra empresa. Entonces eso lo vamos a manejar es por plantilla. Aquí en la columna de tipo de contrato es un contrato informativo, por así decirlo, en donde yo voy a poder discriminar qué tipo de contrato le estoy asignando a este empleado. ¿Listo? Entonces, seguimos con el grupo. El grupo es tipo administración, ventas o producción, dependiendo eh, pues contablemente qué grupo vamos a afectar, vamos a asignar el grupo. Aquí es donde vamos a detenernos un poco más, que es el tipo de plantilla. Este tipo de plantilla es el que me va a permitir yo realizar todas las provisiones y todos los recargos y todas las novedades que yo quiera, podérselas asignar en el momento de la creación de de mi liquidación de la nómina mensual o quincenal. Pero antes de realizar esa liquidación, yo tengo que parametrizar mi plantilla. Entonces, en mi plantilla, para poderla revisar, vamos a tener que ir a nómina, búsquedas, plantilla. Entonces, aquí en mi nómina, búsquedas de plantillas, vamos a ver que aparece un filtro básico en la cual me va a permitir revisar las plantillas que yo tengo. Por defecto, el software me va a traer las primeros 5 plantillas. La normal, ley 1429, primer año, aprendiz etapa electiva productiva y salario integral. Vamos a abrir la normal. Cuando nosotros abrimos la normal, damos en buscar y aparecerán todas estas provisiones y estos ítems. Entonces vamos a ver lo que son sueldos, horas extras, comisiones, incapacidades, auxilios, bonificaciones, cesantías, en fin, toda la información eh, que yo estoy y que yo necesito provisionar dentro de mi nómina, yo se la tengo que asignar primero en mi plantilla contable. Entonces, para que tengan en cuenta, las primeros 5 plantillas que vienen por defecto en el software, yo no las voy a poder cambiar. Estas, pues como vienen por defecto, van a estar estáticas. Si yo veo que esta por alguna razón le hace falta algún ítem o no realizamos algún ítem de esto, digamos nosotros no manejamos nada de comisiones o horas extras y no las queremos en nuestra plantilla, tenemos que crear una plantilla nueva. Para la creación de nuestras plantillas, nosotros vamos a dar en el símbolo más, aquí donde dice el filtro básico, en el renglón vamos a dar en el símbolo más. Cuando nosotros damos en el símbolo más, vamos a crear una nueva plantilla. Entonces vamos a poner un nombre. Y me va a solicitar que yo copie la información de otra plantilla. Entonces digamos que yo ya tenía, quiero copiar todo lo de la normal, que es la que trae más cosas y está más completa. Entonces pongo de la normal y pongo OK. Una vez yo pongo OK, reviso y ya me va a aparecer la nueva plantilla. Cuando yo voy a dar buscar, esta me va a aparecer con toda la información de la nueva plantilla. Como vemos, se parece mucho a la plantilla normal porque copiamos como base, tomamos como base esa plantilla y ya lo que nosotros tenemos que realizar es ingresar un ítem, la base, ingresar las cuentas créditos y las cuentas débito. Ahora bien, es aquí donde nosotros vamos a empezar a parametrizar lo que nosotros necesitamos. En primer lugar, vamos a ver la primera casilla, que es la casilla de ítem. Esta casilla de ítem es todos los ítems que nosotros vamos a realizar e ingresar, ya sea como novedad o que me lo cargue o me lo provisione en mi nómina. Entonces, aquí en mi plantilla
yo pues tengo que realizar y crear algún concepto que yo no tenga. Entonces yo voy a poder buscar todos los conceptos y todos mis ítems en la siguiente ruta. Nómina, búsqueda, ítems. Cuando doy buscar, aparecerá todos los ítems que por defecto ya viene el software. El software viene con lo que son sueldos, horas extras, jornales, comisiones, auxilios de transporte, em, incapacidades, auxilios, intereses sobre cesantías, primas, vacaciones, aportes, retenciones, auxilios, en fin. Pero el software también me va a dejar crear algún ítem especial que yo quiera. Digamos que yo en mi empresa manejamos las libranzas. Entonces, yo necesito crear este ítem. Entonces, para poder crear el ítem, yo voy a crear ítems y me aparecerá esta interfaz. Entonces, el primero será el código. Este código es un código por defecto que me trae el software. Entonces, yo no lo voy a poder modificar. Un nombre. Vamos a poner libranzas. Alguna descripción que yo quiera dar. El factor superior y el factor inferior, yo se lo voy a poder asignar cuando yo quiera realizar alguna, digamos como los aportes manejan el 12%, otros el 4%, en fin. Yo lo que tengo es que parametrizar según el factor superior y el factor inferior. Entonces, digamos que un ejemplo, yo quiero el 4%, entonces pongo aquí 4 en el superior y en el inferior el 100%. Y de esta forma él automáticamente me va a realizar la conversión. Por defecto, en este caso pues no lo maneja, entonces lo vamos a dejar así para que pues no me haga ninguna división, sino siempre me lo tome como un entero. En la clasificación del desprendible de pago, es aquí donde yo voy a poder crear que mi ítem en mi desprendible de pago me aparezca discriminado o me lo aparezca ingresando en un grupo. Yo lo puedo traer como una nueva clasificación o yo lo puedo agregar, digamos en este caso, en el grupo de otros deducibles. Si maneja algún porcentaje, le voy a poder asignar un porcentaje y si lo quiero ocultar, voy a poder parametrizar para que me oculte. Después vamos a ver el tipo de aporte. Un tipo de aporte es quien lo va a aportar. En este caso, lo aporta el empleado. Si fuera la empresa, yo asigno la empresa o si es una provisión, yo pongo provisión. Pero en este caso, como es una deducción, le vamos a deducir a nuestro empleado. El tipo me va a traer si es un deducible o un devengado. Y si nuestro tipo es, el tipo de aporte es una provisión, aquí yo también le parametrizo factor de la provisión, según pues el factor superior y el inferior que yo le haya asignado. Finalmente en las clasificaciones, yo voy a poder ingresarle también la nueva clasificación si yo la creé, o simplemente determinar, como en este caso, que es otro deducible. Y si aplica para el fondo, algún fondo, asignarle si clasifica para algún fondo como de salud, pensión, caja, ICBF, SENA, ARP o cesantías. Vamos a ver en la parte inferior, que siempre yo lo tengo que activar si lo voy a utilizar. El auxilio de transporte, este yo lo selecciono si me va a provisionar para auxilio de transporte. Entonces, si va a ser pues base para el auxilio de transporte, yo lo selecciono. Si no, entonces lo dejo sin marcar. De igual forma, un fondo de solidaridad, yo lo voy a marcar si va a ser base para el fondo de solidaridad. Si no hace base, pues no lo marco.
Y finalmente, el de reversión es si yo puedo revertir este ítem que estoy creando. Una vez yo ya tengo toda la parametrización ok de mi ítem, voy a dar en guardar para que él me guarde el ítem creado. De esta forma, cuando nosotros vamos a buscar nuevamente, vamos a encontrar que ya aparece el ítem que nosotros estamos creando. No sé si tengamos una duda hasta el momento en lo que hemos visto. Por favor, la pueden realizar por medio del chat. Ok, entonces vamos a continuar, ya que no hay ninguna pregunta. Entonces recordemos lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, primero, pues, para una buena y correcta realización de una nómina, pues tenemos que crear nuestros terceros, nuestros empleados, que los creamos en la ruta de crear terceros. Asignamos pues todos los campos que nos solicita, le asignamos el tipo que sea empleado, le agregamos además en la ficha al lado derecho, en la pestaña desplegable, en la ficha de empleado, pues toda la información, pero sobre todo la información de seguridad social. Una vez nosotros ya tenemos creados todos nuestros empleados, vamos ya al menú de nómina y en ese vamos a crear, número uno, los cargos o los cargos que pues manejamos en nuestra empresa. Ahí en nómina crear cargos. También nosotros vamos a tener que crear los tipos de contrato que manejamos, recordando que el software pues va a traer dos tipos de contrato, el fijo y el indefinido. Si yo manejo otro tipo de contrato, lo vamos a poder crear ahí, recordando pues que esta creación del contrato es solo nominal. Digamos que ahí todavía no afecta nada contable ni afecta que me provisione algunas cosas u otras no. Ya una vez yo ya creé mis contratos y mis cargos, ahora lo que estamos realizando es la configuración de nuestra plantilla. Entonces, para la configuración de nuestra plantilla, vamos a nómina búsqueda plantilla, seleccionamos la plantilla o la creamos. Y cuando estamos ya seleccionando todo lo de nuestra plantilla, recordemos que ahí tenemos que ingresar todos los ítems. Los ítems en el software son todos los conceptos que nosotros pues necesitemos provisionar o que apliquen para la nómina que vamos a realizar. Si tenemos y vemos que hay algún ítem que no existe, nosotros lo vamos a poder crear ahí en nómina, crear ítems, que era en lo que hasta ahora estábamos. Entonces cuando yo voy a nómina crear ítems, ingreso pues toda la información que me están solicitando y de esta forma yo ya he creado todos mis ítems pues que me hagan falta. Una vez yo ya haya creado mi ítem, yo tengo que ir y agregarlo en mi nómina en la plantilla para que después cuando yo realice mi liquidación yo la pueda traer y la pueda afectar. Entonces vamos a la plantilla. Recordemos que si no la tenemos abierta vamos a nómina, búsquedas, plantillas. Aparecerá en la interfaz y la buscamos aquí en los filtros básicos, la plantilla, y damos en buscar para que pues me traiga la plantilla. Entonces vamos a adicionar el que nosotros acabamos de crear. Entonces este ítem nosotros lo vamos a poder ingresar en la columna, en la fila de adición, que dependiendo pues de la configuración la vamos a ver arriba o abajo, pero por defecto siempre deben estar abajo para poder agregar. Entonces seleccionamos y escribimos el que creamos, en este caso libranzas. En segundo, la segunda columna que me va a pedir es la base. La base es la que me va a determinar si este ítem está concadenado y va a aportar a otros ítems. Un ejemplo, yo sé que cuando en mi ítem de sueldos, con el sueldo, él me va a provisionar lo que son los aportes, las bonificaciones, el auxilio de transporte, digamos, horas extras, recargos nocturnos, en fin, todo eso es la base
que me va a calcular por defecto con mi ítem. Entonces, en este caso la libranza, que fue la que creamos, no tiene ninguna base para nada, entonces simplemente la dejamos vacía. Vamos a ir entonces a nuestra cuenta crédito y en ella vamos a digitar la cuenta crédito, en este caso vamos a poner la 13 65 95. Pues dependiendo del ítem que nosotros estemos creando, me va a afectar la cuenta crédito correspondiente. Digamos, este auxilio de alimento, la cuenta crédito que está afectando es la de sueldos. Y así pues tenemos que estar pendientes cuál es la cuenta crédito que me va a afectar. Una vez ya haya asignado la cuenta, voy a ver lo que es el fondo. Esta yo determino si me va a provisionar al fondo o no. El factor de división superior e inferior, que es dependiendo de si maneja algún porcentaje. Y ya una vez yo ya tengo esto, voy a ver que además al lado izquierdo voy a ver un más. Cuando yo doy clic en ese más, me va a aparecer un submenú, por así decirlo, donde yo voy a determinar, número 1, la columna, el grupo al cual corresponde, en este caso pues será administración, y la cuenta débito, la cuenta que va a debitar. De este caso pues vamos a descontar del sueldo, entonces voy a poner el sueldo. Ahí también pues teniendo en cuenta cuál es el ítem que estamos creando, pues asignar la cuenta débito que le corresponde. Y finalmente si va a aplicar para el fondo o no. Y recordemos que esta parametrización la tenemos que hacer para todos los grupos, como es el grupo de administración, ventas y producción. Una vez nosotros ya tenemos los 3 grupos asignados a nuestro ítem, damos en buscar para que él ya me tome la creación del ítem y ya yo la pueda realizar sin ningún inconveniente. De esta forma es que nosotros ingresamos pues todos los ítems a nuestra plantilla para que de forma automática me traiga esa información. Voy a explicar un poco mejor lo de la base. En la base, digamos que el software viene por defecto con esta base normal. Yo cuando doy doble clic, digamos, sobre sueldo, en la flechita al lado izquierdo, me va a traer lo que está provisionando por defecto con este ítem. Entonces, digamos con sueldos, el sueldo es base para los aportes a las administradoras de riesgos profesionales o ARP, es base para los aportes a entidades promotoras de salud, las EPS, tanto el empleado que tiene un porcentaje como la empresa tiene otro porcentaje. Entonces yo se los voy a poder asignar aquí según el factor superior y el factor inferior y él me va a traer la división. A ver si lo escuchamos. Por favor recordemos mantener todos los micrófonos en silencio. Si tenemos alguna duda o pregunta la podemos realizar por medio del chat. Entonces estamos explicando lo de la base. Entonces aquí yo voy a poder traer pues el ítem que es base para que él me lo vaya calculando. Digamos que el software según la base que yo le asigne, él me lo trae por defecto. Si yo tengo una base especial y yo la quiero crear, simplemente yo doy clic aquí donde dice más, voy a poner un nombre y me va a solicitar que yo copie desde una base. Entonces voy a poner que lo copie desde la base normal. De esta forma, el software por defecto me va a traer la base que yo creé y todos los ítems que estoy aportando.
Si yo quiero adicionar algún otro ítem, em, simplemente yo tengo que asignárselo aquí donde dice ítem para que él me traiga toda la información. Digamos que yo quiero agregarle un auxilio permanente a la nueva base, la busco y ya me la guarda. Y ya voy, cuando voy a mi plantilla, yo la voy a poder seleccionar, nueva base, y cuando doy doble clic voy a ver que está este auxilio permanente. Entonces digamos que este me corresponde al 30% del sueldo. Entonces le asigno que es el 30% y de esta forma él ya me lo guarda. Y me lo va a afectar, me lo va a traer toda esta información. Y pongo buscar para que me guarde todas las novedades o todo lo que yo estoy creando. Recordemos que pues esta parametrización de la plantilla es lo básico para cuando yo realice la liquidación de mi nómina, pues me la haga de forma correcta. Si tenemos alguna duda o pregunta, la podemos realizar por medio del chat. Me están haciendo la siguiente pregunta. La señora Rubí Estupiñán me dice que si la plantilla se debe parametrizar junto con el contador. Preferiblemente, digamos que, aunque pues normalmente en cuanto a la parte contable siempre se manejan las mismas cuentas, pero si tienen la ayuda de su contador de la empresa para parametrizar las plantillas, pues preferiblemente que lo hagan con él, ya que así pues pueden determinar cuáles son los aportes, qué descuentos o préstamos o qué ítems pues van a manejar según el tipo de contrato, para que de esta forma pues les quede mejor, porque además el contador también les va a ayudar tanto en la cuenta crédito como en las cuentas débito por cada uno de los grupos. Y me están haciendo otra pregunta, la señora Yolanda Costa, que cuando cambia la salud del porcentaje del 4, ¿cómo lo cambio? Entonces, señora Yolanda, digamos que en este usted lo puede cambiar yendo al ítem. Entonces, digamos que es el aporte a las promotoras, la empresa o bueno, o el empleado. Entonces, simplemente usted busca el ítem yendo a nómina, búsquedas, ítem. Él le va a traer pues toda la información. Lo buscamos aquí debajo del nombre, ponemos contiene, entonces vamos a poner PS. Y aquí está la división en la parte superior y la inferior. Y aquí es donde lo cambiamos. Entonces digamos que cambió al 5%. Entonces simplemente yo le cambio aquí el 5. Lo abro. Le cambio aquí al 5. O al 100 o al lo que sea. Y pongo guardar. Aunque pues digamos que como nosotros estamos actualizando constantemente, si llega a haber alguna actualización en cuanto a estas novedades de aportes, nosotros estamos pues modificando toda esta información para que siempre venga por actualizado según pues lo que establezca la norma. ¿Listo? Entonces si tenemos alguna otra duda también la podemos realizar. Ok, la señora Yolanda Costa dice que la pregunta se refiere que cuando la empresa solo paga el 4% que descuenta al empleado. Entonces, si solo paga ese 4%,
yo lo único que tengo que hacer es que en la plantilla, em, digamos que la empresa no es la que paga, sino solo el 4% del empleado, entonces yo tengo que quitar el ítem de la empresa. Entonces yo voy aquí a mi plantilla, busco el ítem de la empresa y se lo quito. Entonces de esta forma el software solo me va a provisionar la del empleado, que será el 4%. De igual forma, el señor Luis Fernando, que cuando la empresa asume toda la seguridad social, simplemente pues le quitaremos eh, el ítem que no va a manejar. Y de esta forma no me lo va a traer ni como base, en el sentido de la base aquí que explicamos ahorita, ni me lo va a dejar provisionar. Digamos que eh, todas esas parametrizaciones de las novedades de las bases y toda esta información nosotros se la tenemos que especificar en la... Sí, para quitarla simplemente em, seleccionamos el ítem y damos suprimir y él me va a aparecer que si desea eliminar el registro y yo pongo que sí. De esta forma es que nosotros lo quitamos. Y si ya queremos algo muy especial, porque hay ítems que no se dejan modificar, entonces yo simplemente creo un nuevo ítem con base a ese ítem y lo provisiono y quito pues el ítem que no tenga o que no vaya a manejar. Igual que hay ciertas empresas que por incapacidades, digamos, manejan un porcentaje, lo calculan un porcentaje, también yo lo voy a poder parametrizar igual en búsquedas ítems y selecciono ese porcentaje. Digamos que toda esta eh, información de los ítems y de mi plantilla, yo la voy a poder parametrizar según pues todo el manejo que yo realice de mi nómina. ¿Listo? No sé si tengamos alguna otra duda o para ya continuar con lo que es la realización de la liquidación de la nómina quincenal o mensual. De acuerdo. Entonces vamos a continuar em, con el siguiente tema, que será pues, ahora sí, ya una vez nosotros tenemos todo esto bien parametrizado, es finalizar pues el contrato que estábamos realizando ahorita. Entonces, si digamos no hemos realizado todavía el contrato, vamos a nómina, contratos, contratos, nómina, y saldrá esta interfaz. Entonces, recordemos que vamos a poner el nombre del empleado. Cuando ponemos el nombre empleado, pues nos va a traer por defecto el código según pues la cantidad de contratos que hayamos realizado. Ingresamos la fecha inicio del contrato, la fecha fin del contrato, si es un contrato a término fijo, digamos. La fecha de retiro solo se la asignaremos cuando efectivamente se haga el retiro. Siempre mantener pues activo los contratos y pues todavía vamos a realizar eh, toda la parametrización y la creación pues de la nómina o pues si está todavía activo el contrato pues lo dejamos en activo. Ingresar pues el salario, el tipo de contrato pues que ya lo debimos haber creado, el cargo que también ya lo debimos haber creado, el grupo que pues este pues determinará todas las cuentas crédito y débito que pues hayamos nosotros parametrizado en nuestra plantilla. La plantilla, vamos a asignar la plantilla que creamos. Las siguientes columnas que son cesantías, caja, RP, pensiones, EPS, tarifa, SENA e ICBF, estas me las traerá por defecto, eh, ya que pues cuando creamos nuestro tercero nosotros asignamos toda esta información, entonces pues no hay necesidad de traerla.
Si nosotros, en dado caso que creamos nuestros empleados y no le ingresamos esta información, simplemente nosotros pues se la vamos a poder asignar aquí y cuando guardamos el contrato ya me lo habrá afectado también en la creación de mi empleado. Entonces cuando pues yo busco mis empleados, él ya me va a traer también esta información. Vamos a también poder asignar centros de costos. Digamos que algo que me va a permitir el software es si yo manejo centros de costo y yo quiero determinar un porcentaje que me afecte un porcentaje en un centro de costos y otro porcentaje en otro centro de costos, yo voy a poder pues determinar esta información para que contablemente me lo realice. Simplemente pues yo asigno el centro de costo de aquí donde está este más, despliego y asigno el centro de costo que va a afectar y el porcentaje que voy a afectar. Recordando pues que ese porcentaje siempre me tiene que dar en 100% al final para que me lo deje guardar. Y si yo quiero además que por mi centro de costo me afecte, entonces yo voy aquí al selector de campos, se me abrirá este selector de columnas y voy a buscar el campo que dice es distribuir centros de costo y lo asigno. Esto es para que tanto cuando le asigno el centro de costos que va a afectar según el porcentaje y le aplico el, la opción, ya contablemente me los asigne para un centro de costo o para otro centro de costos, según como yo lo haya determinado. Y finalmente la empresa a la cual está haciendo el contrato. Vamos a poner que es de esta empresa. Una vez yo ya haya terminado mi contrato, voy a dar en buscar y el software me habrá realizado y guardado este contrato. Esta forma es que nosotros creamos los contratos. Una vez nosotros creamos nuestros contratos, el software pues me va a poder determinar y realizar la liquidación de la nómina. Para eso, igual dentro de este mismo menú, vamos a ir a dar en liquidar nómina. Cuando doy liquidar nómina me aparecerá esta ventana emergente, la cual me va a solicitar la siguiente información. Número 1, me va a solicitar la empresa a la cual va a ser la nómina. En este caso, pues vamos a poner probar porque es la empresa que le asignamos a este empleado. ¿Quién estará elaborando la liquidación? La fecha de inicio. Entonces vamos a poner que vamos a realizar todo lo del mes pasado. La fecha fin. Y él automáticamente me calcula los días. Y voy a poner OK. Seleccionamos pues aquí, si yo quiero que me traiga, yo manejo varios empleados, él me va a traer todos los empleados. En este caso pues solo me va a traer uno porque solo tiene uno. Pero aquí pues me va a traer todos los empleados activos que yo tenga de esa empresa. Y si yo quiero alguno específico u otros no, simplemente pues los selecciono. Y pongo OK. Una vez yo pongo OK, voy a ver que el software me va a traer la información que yo le he digitado, es decir, me va a traer la empresa, quién lo está elaborando, la fecha de inicio y la fecha fin. Yo voy a poder agregar cualquier anotación que yo quiera. Si yo manejo prefijos o sucursales, también las voy a poder asignar. Esto en cuanto a la parte principal. En la parte inferior vamos a ver lo que son los movimientos de nómina, la nómina manual y los movimientos contables GAP. Entonces, en los movimientos de la nómina, vamos a ver el empleado, los días que ha trabajado, el básico, el sueldo, auxilio de transporte si llega a aplicar, horas extras todavía no se las hemos calculado, ya las revisamos, otros devengados,
el total de vengado, la pensión y la salud, que serán las deducciones, otras deducciones que nosotros tengamos, el total de deducciones y el neto a pagar. Toda esta información es la básica que según la plantilla, con la base y con las provisiones que yo realicé, él me las calculó. Si yo quiero agregar alguna novedad como horas extras, vamos a tener que realizar lo siguiente. Vamos a ver que en la parte inferior vamos a encontrar esta casilla que dice horas extras y otros devengados y deducibles. Yo puedo subir la barra si yo quiero o bajarla, o voy a poder sacar este recuadro dando doble clic sobre la barra, él me la trae y yo simplemente pues arreglo la visualización para que se me vea mejor. Entonces en las horas extras me va a traer toda la lista de los empleados y yo voy a poder asignar las horas extras diurnas, nocturnas, recargos nocturnos, dominicales, en fin, toda esta información. Recordemos que si nosotros tenemos alguno especial o algo especial en cuanto a los recargos, nosotros pues debemos parametrizar todo eso en nuestra plantilla y en nuestros ítems. Digamos que para que ya a la hora de realizar nuestra nómina simplemente sea agregar las novedades, contabilizar y realizar los pagos para que de esta forma pues todo me lo calcule de forma automática. Entonces aquí en esta tabla nosotros vamos a agregar toda la información correspondiente para que el software automáticamente me realice todos los cálculos y me traiga toda la información. Como vemos, me las está calculando aquí en el total de horas extras. Entonces me trajo los 31.250 más 43.750 más 83.333, me da estos 158 y él me los está sumando. Una vez nosotros ya hayamos terminado de ingresar esta información de horas extras, simplemente bajamos, damos doble clic sobre la barra y él me lo va a traer en la parte inferior de nuevo. Digamos que nosotros ahora vamos a realizar las otras novedades de otros deducibles y vengados. Entonces, recordemos que este auxilio permanente, cuando nosotros realizamos la base y creamos ese auxilio permanente que corresponde al 30% del salario, él me lo calculó efectivamente según el básico y me lo trajo. Pues que fue lo que nosotros determinamos. Además, nosotros vamos a poder ingresar de más información. Entonces vamos a agregar la libranza. Entonces asignamos en la columna el empleado la libranza, que fue la que creamos, y el valor correspondiente. Y él automáticamente me lo va a traer en la parte inferior en otros deducibles, que fue donde determinamos que iba a venir. Si yo quiero agregar otra información, vamos a poner esto y que me traiga la demás información, como aportes, bonificaciones, auxilios permanentes, préstamos, descuentos. Recordemos que cualquier ítem que nosotros querramos ingresar como novedad, primero tiene que estar determinado en nuestra plantilla que nosotros creamos anteriormente. Si en esa plantilla no aparece el ítem, no voy a poder afectarlo aquí en mi nómina. Una vez nosotros tenemos esta información, bajamos. Ahora otra información, digamos que mi empleado tuvo unos días de incapacidad. Entonces yo cómo determino los días de incapacidad o en fin. Entonces donde vemos la columna de días, nosotros vamos a dar doble clic en el renglón determinado de los días de nuestro empleado y damos doble clic. Cuando damos doble clic aparecerá esta ventana emergente en donde me aparece que 30 días corresponden a sueldo con su base de 1.000.000.
Digamos que este empleado tuvo una incapacidad 5 días. Voy a poner 5. Acá voy a poner 25. Y él, si yo lo determiné allá adentro, que digamos es el 60%, pues simplemente le determino el 60%. Entonces 600.000 pesos. Aunque él lo puede hacer de forma automática, asignándole esa división cuando determinamos nuestros ítems en nuestra plantilla. Una vez nosotros tenemos esta información, damos en OK y él automáticamente me va a traer esta información y me la va a calcular. Si queremos revisar, simplemente vemos ahí. Para nosotros revisar además qué aportes está realizando y cómo los está realizando, nos vamos a dar clic acá donde dice nómina manual. En nómina manual vamos a ver, voy a un momentico a ocultar la parte del encabezado aquí dándole clic en el menos al lado de principal para que me guarde esa información un momentico. Entonces aquí yo qué voy a ver, yo quiero ver que en estos sueldos ver cómo me ha pagado los aportes, las cesantías, los intereses, las provisiones, cómo me las está realizando, para que de esta forma pues yo pueda revisar cómo me hizo todos estos cálculos. Entonces estoy viendo aquí cómo me los está revisando. Y todo esto me lo va a calcular pues según el ítem que yo le haya realizado la provisión. Si yo quiero ver algún recargo dominical, libranzas, digamos que no me tiene que calcular nada porque no tiene ninguna base, entonces cuando le doy más efectivamente no me aparece nada. Las incapacidades sí tienen sus aportes. Y yo voy a poder así revisar toda esta información de cómo me está realizando los cálculos. Aunque más adelante pues en los informes correspondientes también los vamos a poder revisar. Una vez nosotros ya tenemos clara nuestra nómina, ya agregamos todas las novedades de horas extras, todas las novedades de deducibles y de vengados y además todas las novedades de los días, vamos a proceder a la contabilización. Cuando nosotros damos contabilizar, el software automáticamente, según la plantilla, las cuentas créditos y débitos que yo haya asignado, pues me va a traer toda esa información correspondiente. Y simplemente pongo aceptar y voy a ver que en mis movimientos contables GAP aparecerá toda esta información. Me están haciendo una pregunta, ¿desde dónde llama el empleado en movimientos de nómina? Ah, recordemos que el proceso que nosotros hicimos del empleado fue a través de los contratos. En nómina contratos me aparecerán todos los contratos y yo pongo liquidar nómina. Entonces me va a traer aquí el empleado y yo pongo OK y de esta forma automáticamente me va a traer el empleado. Igual, pues dependiendo de la empresa, yo lo voy a poder seleccionar aquí el empleado y me va a traer toda la lista de empleados. Ahorita no me va a dejar traer nada porque ya la contabilicé y cuando la contabilizo ya me bloquea la nómina, ya no me deja realizar ningún cambio. ¿Tenemos alguna duda hasta el momento? Por favor, la podemos realizar por medio del chat. Listo, entonces vamos a continuar con lo que nos queda. Entonces, una vez yo ya tengo contabilizada mi nómina, yo voy a poder realizar el archivo plano
contable para el pago al banco. Simplemente pues pongo archivo plano, traigo la contracuenta, que será la de bancos, genero el comprobante de egreso y me va a traer toda esta información y el archivo. También dentro de nuestra nómina yo voy a poder realizar el informe de nómina, el cual me va a traer el consolidado a pagar, entonces con esto simplemente voy aquí al lado derecho en la parte superior en esta flechita, pongo informes nómina y me traerá el consolidado. Y también yo voy a poder realizar el desprendible de nómina para que de esta forma yo pueda realizar la vista previa y así mi empleado pues pueda firmar. La información. Si yo además, digamos que antes de contabilizar, yo también voy a realizar la liquidación total de mi o la liquidación de mis primas, simplemente lo que hago es clic aquí y donde dice liquidar nómina, yo voy a poder liquidar las prestaciones. Digamos que una vez ya tengo toda esta información, el software me va a permitir realizar lo siguiente. Número 1, el pago de seguridad. Entonces voy aquí a nómina personal, pago de seguridad y asigno la fecha de inicio, que será pues toda la del mes pasado que estamos realizando, la fecha fin, la empresa y el aportante pues que será la misma empresa. Aquí tenemos que crear la misma empresa, pero pues por ahora lo vamos a dejar con el nombre. Una vez ponemos OK, me va a traer toda la información del salario, pensión, salud, cesantías, en fin. Y para subir en la pila o pues en pagos en línea o cualquier medio que yo use, cualquier medio digital que yo use, simplemente pongo aquí donde dice pago de seguridad social, selecciono donde yo voy a dejar el documento, yo lo voy a dejar en el escritorio y pongo aceptar. Una vez pues ya doy en aceptar, lo busco, me va a salir como planilla.txt y me va a salir toda la información del archivo plano correspondiente y este pues es el que yo subiré en, en la interfaz correspondiente. Y además también yo voy a poder ver lo que es una nómina de todas las prestaciones que yo he realizado, si yo quiero ver un informe. Entonces también voy a nómina personal prestaciones y aquí pues selecciono igual la empresa, el tercero, o que me traiga todos los terceros de la empresa también. El ítem, digamos que por defecto él me trae todos los ítems de liquidación, como son las cesantías, intereses de cesantías, primas, servicios, vacaciones. Pero si yo quiero revisar además de eso todo lo demás, como son sueldos, auxilios, en fin, pongo doble clic aquí sobre este ítem, doble clic y me aparecerá ya todos. Entonces yo quiero ver los sueldos que he pagado, todas las horas extras y recargos, los auxilios de transporte, las incapacidades. Quiero ver además lo de libranzas y pongo en buscar. Y él me va a traer toda la información. Entonces el número del documento, la fecha, la identificación, el nombre, el ítem
y el valor correspondiente al ítem. De esta forma, pues yo tengo mi informe de lo que yo he pagado y simplemente puedo realizar la vista previa, la exportación a Excel o a PDF para que me lo traiga toda la información. ¿Listo? Entonces, vamos a dar un espacio para preguntas o dudas que tengan, ya que con esto ya revisamos pues todo lo que es la nómina. Si tenemos alguna duda o pregunta, la podemos realizar en este momento por medio del chat y las vamos a ir respondiendo. Ok, me tienen una pregunta la señora Ruby. Sí, nosotros, la señora Ruby pregunta que si en caso de que es quincenal, son los 15 días. Sí, digamos que yo la hice mensual, pero cuando yo voy aquí a mi contratos, nómina, ¿dónde están tipos de contratos? No. Cuando voy acá a liquidar nómina, pues no pongo el mes, digamos un ejemplo. Yo voy a hacer el de este mes. Entonces simplemente pongo del 1 al 15. Él me va a aparecer los 15 días y pongo OK. Ahí. Bueno, pongo toda la información, como la empresa, la horar, bueno, 15 días, el empleado, ponemos OK y ya él me lo pues va a calcular según la quincena o los días. Entonces ya me aparecerán los 15 días, el básico pues correspondiente y el sueldo, entonces serán pues la mitad, los 500.000. Y todo lo demás me lo hará realizado pues según las dos. El software lo permite de 15 o mensual, como usted lo desee, pero algo que sí tiene que tener en cuenta es que si yo en las fechas que he asignado se me cruzan, no lo va a permitir. Entonces tiene que ser consecutivo. Sí, primero pues es el ítem, pero segundo, digamos que aquí yo tengo estos 15 días. Entonces doy doble clic. Entonces la señora Yolanda Costa me pregunta cuando una persona falta 2 días, ¿cómo se descuenta? Entonces simplemente yo pongo aquí doble clic. Digamos que pongo 2 días que no vino. Entonces creo el ítem o simplemente pongo licencia no remunerada. 0 y OK. Y así él ya voy a ver. Perdón, estos son 13 más 2. Ajá. Listo. OK. Y él, aunque me aparezca aquí 15 días, él ya me habrá hecho el descuento. Porque cuando yo voy aquí doble clic, me aparece que sueldo es 1.000.000, pero la licencia 0. Y me habrá hecho el descuento. Entonces cuando voy a mi nómina manual voy a ver que aquí en la tengo 2 días que no se pagaron. Porque no faltó o lo que sea. Y tengo mi sueldo de los 13 días y sobre ese sueldo me hizo la provisión más lo demás que yo haya agregado. Digamos que todo eso yo lo he parametrizado previamente en mi plantilla. Aquí en mi plantilla, todo lo que yo voy a determinar. Si yo quiero que cosas se hagan automáticamente, lo hago a través de una base y lo demás es para yo poderlo ingresar en mis novedades. ¿Listo? ¿Sí fue claro la explicación? Ok, si tenemos alguna otra duda, por favor la realizamos por medio del chat. Bueno, entonces muchas gracias por su tiempo. Con esto pues vamos a dar finalizada el curso ZR0024 nómina de empleados. Espero que la información haya sido clara y de su agrado. El día ya de mañana o pasado mañana se les estará enviando toda la información del video.